Néstor Junior, caramba, hay que analizar un poco ese discurso, o mejor dicho, esa campaña de Ezequiel Molina, una campaña que dan todos los años. Eso tiene como 50 años ese hombre haciendo esa campaña. Ya tiene medio siglo, sí. Medio siglo, wow. Yo recuerdo que en el 2005 celebró el 40 aniversario. Wow. Eso quiere decir que de 2005 a 2015 son 10 años. Eran 50 en el 2015. 2016, 17, 18, 19 son con el 20, porque se cumple con el 20. Son 55 años. Wow. O sea que tiene esa campaña de Ezequiel Molina. O sea que Ezequiel Molina tiene gente. Ese llena un estadio. Claro que sí. De hecho, Ezequiel Molina es un pastor de mucha trayectoria dentro del ámbito pentecostal, y al mismo tiempo fundó el concilio de Mahanaim, la iglesia de Dios Mahanaim, y también es el presidente y fundador de una radioemisora que se llama Sígueme, déjame decir, si mal no recuerdo, que es una emisora de la cual él es propietario. O sea que una persona que tiene trayectoria en la comunicación y sí seguidores. Tiene mucha trayectoria, claro que sí. Exacto. Se le llama, o lo han considerado, el Spurgeon dominicano. Wow, oye eso, ya tú sabes. Entonces, ¿qué tú opinas de esto que él habló en el ámbito? Porque él habló de muchas cosas, pero en el ámbito político específicamente sobre la República Dominicana. ¿Qué tú opinas al respecto? Bueno, el mensaje o la homilía desarrollada por Ezequiel Molina Padre este 1 de enero fue ingeniosa en todos los aspectos. Tenía una construcción muy, muy certera en torno a lo que es la presentación o proyección milética. Él estaba tratando el tema de la herencia espiritual, la herencia cristiana, y realizó toda una construcción etimológica del concepto, sí, haciendo sus diferentes aplicaciones, las implicaciones del término herencia en el ámbito biológico, en el ámbito sociológico, en el ámbito jurídico y sobre todo en el ámbito espiritual. Exacto. Y cuando llegó al ámbito espiritual, entonces hizo una bifurcación de las aplicaciones del término herencia, sí, tanto en el elemento de lo pedagógico o educativo, sí, como también en el elemento de lo trascendental o luminoso, que ya es lo espiritual. Ya. En el ámbito pedagógico tenía que incluirlo en el aspecto espiritual, porque la educación en sí misma, sí, pertenece, claro, al ámbito de lo espiritual. Sí, claro. La educación forma la espiritualidad del sujeto, y la espiritualidad tiene que ver con un sinnúmero de cosas, incluyendo en ellas la moralidad, la construcción de un individuo moral, la formación humana del sujeto, la construcción de los valores cívicos del individuo. Y como estos elementos pueden ser fácilmente desarrollados en el campo de la escuela, entonces él habló de esta herencia espiritual, sí, de la escuela, principalmente de los maestros, que al final de cuentas inciden positivamente en la forma de ser de los alumnos, permitiendo, sí, que el individuo sea construido por el modelo de sus maestros. Exacto. Y después, entonces, habló de la herencia espiritual, en este caso, la herencia directa de lo inmarcesible, lo inmaterial, que se representa la fe. Fue muy bueno, muy bueno. Fue un excelente acercamiento. Muchos, sí, dirán, pero ¿qué tiene esto que ver con el ámbito político? ¿Y por qué tratar este tema desde una postura política? Muchos podrían criticar a Ezequiel Molina y decir que esa no era su misión, hablar de política, sino solamente hablar de la fe, que estas cosas deben estar estrictamente separadas. Okay. En primer lugar, no fue un desatino por parte de la construcción de la homilía como tal, analizando desde la perspectiva de una disciplina como es la homilética, no desde los intereses particulares de ningún crítico en específico, más bien desde un análisis serio, reflexivo, no parcializado. Exacto. Nosotros podríamos hablar directamente de que según el desarrollo del curso homilético, de su mensaje, se encontraba algún tipo de relación o algún tipo de elemento que pudiese entroncar un tema con el otro. Exacto.
Porque cuando él habló de la herencia espiritual y hizo la bifurcación doble, hablando de lo espiritual en términos de fe, como también lo espiritual en términos pedagógicos, inmediatamente podía hablar de lo político en esa parte. Porque cuando él habla del modelo de los maestros, incluye también el modelo de los políticos, porque los políticos sirven como maestros de aquellos a quienes le siguen. Sí. Y de ahí entonces que muchos políticos actuales repiten o reproducen la misma imagen, incluso en su forma de hablar, de los políticos que ellos seguían. Estamos hablando, por ejemplo, de aquellos reformistas que repetían la forma de hablar de Balaguer, o los que reproducían en el PRD la misma forma de dialogar de Peña Gómez, o aquellos que replicaron el mismo discurso, la misma forma de discursar de Juan Bosch. Y cómo no, actualmente quienes están replicando el mismo modo de hablar de Leonel Fernández o de un Danilo Medina. Así que claro que hay un elemento espiritual, llámese espiritual aquí, no a lo luminoso en sí mismo, sino a la realidad de cómo las personas replican conductas. Las conductas son espirituales, son inmateriales en sí mismos, no son elementos orgánicos. Entonces, desde esta perspectiva, como en lo espiritual, al hablar en términos de conducta, obviamente la política podría incidir en la conducta de las personas, y más cuando se tiene a un líder o se sigue desde una perspectiva de caudillismo. Eso es así. Que se replican los modelos de caudillos y se reproducen en los clientes de estos caudillos, en este fenómeno clientelar, la conducta y los patrones comportamentales de esos caudillos. Así que por supuesto que el curso milético le permitía hacer ese rejuego. Este es un hombre muy nacionalista. Lo segundo es que es deber del predicador hacer un llamado social. El discurso religioso es un discurso que conlleva, de hecho ni siquiera es religioso, se llama sagrado, el sacra orationis, el discurso sagrado, es de los 5 tipos de discursos que existen, el único que los puede englobar a todos. Es decir, existe una arenga, que es la política, existe un panegírico, que es el que generalmente se da en un funeral, existe el discurso político, existe el discurso pedagógico, que es el académico, el de un maestro con sus alumnos, y existe el discurso sagrado. Pues bien, de los 5 que están ahí, el discurso sagrado puede ser político, puede ser educativo, puede ser panegírico y puede ser arenga. O sea que entonces el púlpito, si bien se presta para hacer críticas sociales. El púlpito, si bien se presta para hacer críticas a estados políticos. De hecho, si no lo hace, estaría compaginándose. Sería irresponsable, pero también estaría siendo cómplice. Entonces, en ese punto, claro que puede hacerlo. Y qué bien que lo hizo. Y eso me lleva a los número 3 en este análisis del discurso de mi amigo Ezequiel Molina. Su forma de realizar este llamado fue muy importante, muy atinado, porque permite la cohesión de todo un grupo que se confiesa desde una fe particular, que a final de cuentas también, aparte de ser miembros de una iglesia, tienen derechos a hacer una crítica porque pagan impuestos y son miembros del Estado. Y hay que entender que las iglesias en República Dominicana, aparte de la iglesia católica, no están beneficiadas por un concordato que les permita a ellos tener exención de impuestos, en cierto sentido. A menos de algunos grupitos que están enllavados con el Poder Ejecutivo. Pero el colectivo general no tiene esos beneficios. Y por supuesto, claro que puede sentirse incómodo con un Estado que no los representa. Y más si ese Estado atenta contra muchos de los principios básicos de esa fe. Pues de ahí que su llamado directamente fue a no votar. Está hablando no solamente del estado político actual, del partido que está en cuestión ahora mismo, sino más bien que se está refiriendo a todos los demás futuros candidatos, incluyéndolo a esto. O sea, no votes por aquellos que han mantenido la corrupción, pero tampoco voten por aquellos que atentan contra tus principios sagrados, como pasa con el PRM, que no es más que una avanzada progresista de este liberalismo actual que representa a muchos de los grupos de neoizquierda en América Latina. Y obviamente está tratando de proyectarse a través del patrocinio de ciertas agendas que atentan
contra los valores tradicionales de la fe que representa ese colectivo que se reunió a escuchar a Ezequiel Molina el 1 de enero. Sí, como el aborto, apoyan el aborto, la ideología de género, él no se lea la Biblia en las escuelas, imagínate. Y en ese sentido, el trabajo realizado por Ezequiel Molina es aplaudible, aparte de que también fue muy bella la prosa, siempre nos acostumbran a una prosa excelente, este Spurgeon dominicano, al decir que el himnólogo dijo que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Hacer una cita del himno para llamar la atención a un público, para que despierte dentro de su propio grupo. Algo que llamó la atención de un grupo grande de nacionalistas, inclusive que vi que ese discurso fue compartido por el mismo Ramfis Domínguez Trujillo. Oh, sí, porque es otra cosa que te iba a decir. Si él dice que el gobierno que está actual, el PLD, tiene la corrupción que hay tan grande, como dijo su hijo, el hijo Ezequiel. Sí, de hecho, su hijo Ezequiel Molina Jr. Hizo un excelente manejo del mismo tema en otro discurso y fue mucho más claro, porque habla de que aunque no haya un tribunal que condene a estos corruptos, sin embargo, no hay necesidad de ese tribunal, puesto que su corrupción queda evidente ante la presencia de esas riquezas personales que ellas no pueden explicar. Eso es entonces esa forma de resaltar la realidad política fue literalmente excelente y aplaudible. Excelente. Y otra cosa, entonces si ni el PLD, que ya lo calificó como corrupto, pero también al mismo tiempo el PRM dice que atenta contra, directamente es el PRM, porque es el único que está atentando contra los principios y los valores que tiene el pueblo dominicano. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría Ramfis. No dijo Ramfis directamente, pero ¿qué busca? ¿Qué es lo que Ramfis habla en su discurso? Ok. Ramfis hizo un discurso interesante el día de ayer, por cierto. Exacto, dio como tal vez lo prepararían para ser emitido ayer, obviamente. Y me gustó mucho, por primera vez escucho yo la propuesta de Ramfis. O sea, ya yo había escuchado el discurso de Ramfis muchas veces, pero ahora lo veo más organizado. No, el 2020. Entonces la organización de este discurso es bien llamativa porque, aparte de estar bien construida en términos de una especie de homilía, no es una homilía en sí mismo, pero sí presenta estos rasgos de una exposición. Él construye esta arenga. Pareciera que Ezequiel Molina habla de un Ramfis. O esta propuesta, no voy a decir eso, lo digo yo. Esta propuesta, responsablemente. Esta propuesta de Ramfis la construye en torno a una serie de puntos. En primer lugar, comienza a hablar de la esperanza y ubica a dos grupos de personas. Esperanza para los jóvenes, prometiendo directamente, no solamente prometiendo, creo que la palabra promesa aquí no se utilizó. Sí, no. De hecho, fue muy cuidadoso en el uso de sus palabras, pero sí habló de la seguridad de buenos empleos y de un mejor futuro para estos jóvenes. Pero al mismo tiempo habló de un sector que sorprendentemente no es mencionado en muchos de los discursos políticos que he escuchado, es el de los adultos mayores. Obviamente él está pensando en un sistema pensionario muy parecido al norteamericano. Trata de equilibrar este tipo de balanza y esto es muy bueno porque no se menciona en los discursos de Abinader, mucho menos de Gonzalo Castillo, que se puede esperar, ni de otros políticos como tal. Por ejemplo, ni siquiera lo he escuchado en alguien que es un excelente partidario como Porfirio López Nieto, que directamente no tiene esta consideración, o por lo menos no lo he escuchado como lo vi en este caso. Beneficios pensionarios es muy interesante porque trata de equilibrar una situación que afecta a muchos de los que viven en ese país, que ya a partir de los 40 años se les hace tan difícil conseguir empleo. Eso sí es verdad. Habló también del sistema de salud, de la mejora de la calidad del sistema de salud, que eso implicaría